importante. Entonces, en ese sentido, aquí nosotros tenemos un comentario respecto a un libro de reciente aparición. Vean, aquí lo tenemos, un libro escrito por Asker Svarte, ¿sí? Entonces, que se llama Hacia otro mito, un relato sobre Heidegger y el tradicionalismo. Que por cierto, bueno, aquí no hemos tenido tiempo por el momento, pero más adelante, de hablar de temas interesantísimos como la parte política del mito, de la mitología política, ¿no es cierto? La mitología, como lo han comentado grandes mitólogos como Joseph Campbell, pues rige el subconsciente, ¿no es cierto? Y el subconsciente es donde están asentados, o es donde está asentado el sistema de creencias, que es lo que rige nuestro comportamiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, la mitología juega un papel importante en la relación que tiene con, en tanto el sentido de la mitología antigua, como los mitos políticos, la narrativa. Piensen ustedes, una narrativa podría ser la de la rusofobia, que les comento que podemos ver que está latente en Occidente y en Europa. Muchas series manejan una narrativa rusófoba. Por ejemplo, en Netflix hay series que tienen una narrativa rusófoba claramente delimitada. Entonces, esa visualización de contenido, pues lo único que hace es entrenar el subconsciente. Obviamente que para esto están esas series, se conoce como poder blando, soft power, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan ustedes a pensar que las series de Netflix no traen línea. Por supuesto que todo Netflix trae una línea política claramente marcada, ¿no es cierto? Ya ven que mucho se ha dicho que realmente es Obama quien controla Netflix. Bueno, pues entonces eso lo dejo para la reflexión. Hablando de los libros, ¿no? Entonces, y obviamente que también esto es una invitación a que leamos más de los textos inéditos y del pensamiento clásico y profundo. Ya les comentaba yo Oswald Spengler, quien por cierto, Spengler tenía una gran predilección por Heráclito de Éfeso, ¿sí? Un pensador que no por antiguo es poco importante, o no porque únicamente haya escrito a través de versos y aforismos es poco importante. Hay una tremenda profundidad en la filosofía de Heráclito, que es retomada como la base para la teoría del cambio, en este caso del cambio de civilizaciones, del auge y las caídas de las civilizaciones, en el caso de Spengler, pero que también antes de Spengler esta idea ya había sido incluso propuesta en la obra del gran filósofo árabe Ibn Khaldun, ¿no es cierto? Que justamente tiene un libro que habla, es una historia, es una teoría de la historia de los sistemas civilizatorios como sistemas de auge y de caída. Entonces ven que son temas muy interesantes y obviamente que esos temas los desglosamos en todos nuestros cursos, pero no es tan sencillo como decir me caen mal los rusos o me caen mal los gringos o me caen mal los chinos. Hay que hacer un análisis objetivo de todo esto, y para hacer un análisis objetivo tenemos que leer las partes que están enemistadas. Hay que leer la tesis, hay que leer la antítesis y que cada quien saque sus conclusiones. Hay que leer a los estadounidenses, a los chinos, a los ucranianos, a los rusos, etcétera, para tener una vista interdisciplinaria, que es un método, el método interdisciplinario que fue acuñado, propuesto desde muy temprano en el siglo XX por Bertalanffy, un pensador alemán, en su teoría general de sistemas. Eso es el método interdisciplinario. Aquí no estamos pretendiendo saber de todo, al contrario, pero sí estamos proponiendo tener una visión fractálica, ¿de acuerdo? Es decir, ver más allá de la información para encontrar la trama geométrica detrás, el concepto, que es justamente lo que está detrás de la información, ver la gran panorámica, encontrar el orden en medio del caos. Eso nada más se puede hacer uniendo diferentes puntos, como si fuera una constelación, para hacer sentido de lo que es únicamente una eterna noche. Por eso digo yo,
La filosofía siempre ha sido ese faro geopolítico, esa luz cuando todo parece que se ha, digamos, vuelto un caos, ¿sí? El caos como desorden, no necesariamente como oscuridad, el caos como desorden. Entonces, ven aquí, eh, tenemos este fragmento de este libro, bueno, un comentario. El ser humano permanece solo con el mundo, pero como Dasein, hablando de este libro, solo él puede fundamentar en el pensamiento y el lenguaje el espacio y el tiempo para la llegada y el juego de las nuevas divinidades en lugar del retorno de las antiguas. Entonces, el ser humano es Dasein, que es una expresión que proviene del filósofo Martin Heidegger, que significa literalmente, bueno, literalmente es complejo, pero que podría traducirse como estar ahí en el tiempo, estar ahí en la vida, arrojado a la existencia, al caos de la existencia. Entonces el ser humano permanece solo con el mundo, pero como Dasein, es decir, como existencia, solo él puede fundamentar en el pensamiento y el lenguaje el espacio y el tiempo para la llegada y el juego de las nuevas divinidades en lugar del retorno de las antiguas. El hombre es valioso para las divinidades asombrosas y expectantes en tanto que es un ser aquí fáctico, aquel que en su existencia auténtica enciende el fuego del hogar al que las divinidades pueden descender con su canto. En el being, en el ser, el hombre adquiere humanidad, así como las divinidades adquieren el espacio para manifestar aquí su divinidad. En su custodia del Dasein, es decir, el ser humano es el custodio del ser en el tiempo, del ser que está ahí arrojado en la existencia. Es decir, el ser humano es la custodia de la manifestación concreta de la divinidad en la tierra. De esa manera el hombre se manifiesta como aquel que es necesario para las divinidades, como su propio guardián. Ven ustedes, eso es justamente el comentario en torno a este libro maravilloso, porque es un libro que está defendiendo el tradicionalismo, en el sentido de Dugin. El tradicionalismo es parte, es un ser específico, particular, arrojado en el tiempo y el espacio, un conjunto, es una civilización, es un espíritu, digamos que está concretado en la etnia, en las tradiciones concretas, en los regionalismos culturales, en la pluralidad de las identidades civilizatorias regionales diversas. Enrique Dussel hablaba de que hay 6 grandes civilizaciones, ¿no es cierto? Y obviamente que la mesoamericana era uno de esos 6 grandes pilares de la historia de la humanidad, ¿no? Imagínense de lo que se perdió Ibn Khaldun. Ibn Khaldun jamás pudo venir a las pirámides mayas, ¿no? Para que vean. Entonces, por eso comentamos aquí este tema muy interesante. Ahora vean, las personas encienden el fuego, al cual como vecinos las divinidades descienden para unirse a la cosa y decir sobre el ser, el fundamento, la historia, lo sagrado, la cosa y su divinidad, la tarea de los solitarios y transitorios, evidentemente con alguna contribución de los memoriosos y volviendo la mirada hacia ellos, es entonces preparar con delicadeza, sensibilidad y sintonización con la armonía y la voz de un relato silencioso el espacio para la nueva llegada de las divinidades y la decisión sobre el ser. Entonces aquí estamos viendo ya una defensa del espacio, una defensa ontológica. Ontológico significa, en resumidas cuentas, todo lo que atañe al ser, una defensa del ser, de la existencia. Lo ontológica y existencialmente importante es encontrar el sendero hacia el claro del bosque, donde puede encenderse un fuego en anticipación de otro relato que surja del silencio, uno que anuncie los pasos tímidos de las divinidades. Entonces, esto pues es una defensa también del tradicionalismo. El tradicionalismo es que justamente esta pluralidad de creencias. Y esto lo comentamos aquí porque mucho se suele confundir que, o se suele pensar y se afirma contundentemente que el tradicionalismo es conservadurismo, lo cual
no es cierto, es incorrecto. Una cosa es ser tradicionalista y otra cosa muy distinta es ser conservador. De suerte que, si lo vemos en el caso de México, podemos hablar de que en México, por ejemplo, existe esta manera de ser que es la manera de ser liberal y tradicionalista al mismo tiempo, para no caer en la dicotomía de que los llamados liberales son o carecen de espíritu. También el arte puede ser espiritual o carecen de toda conexión con lo sagrado, y tampoco llegar al otro extremo de que el conservadurismo es tradicionalista únicamente, ¿no es cierto? Entonces, hay liberales tradicionalistas en el caso de la experiencia política mexicana. Por supuesto que otro país como México, no hay otro país en el que convivan esas dos vertientes profundamente visibles, palpables, en el modo de ser, del estar ahí en el tiempo del mexicano. De manera, ahí sí podríamos decir, de manera conservadora o de manera secular. Pero por supuesto que se puede ser liberal y tradicionalista al mismo tiempo. Eso obedece a principios esquemáticos distintos a los que estamos acostumbrados a pensar únicamente entre izquierda y derecha, o liberales y conservadores, o decía yo, o cualquier tipo de distinción que sea maniquea y que lleve o implique la utilización y el uso de dos polos completamente excluyentes entre sí. La realidad política es mucho más compleja, es mucho más rica, y por eso hemos propuesto que en realidad existen 4 polos políticos, por lo menos los globalistas de izquierda, globalistas de derecha, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. Entonces, vean, es un tema muy interesante. Tendremos que definir de ese modo para las próximas ocasiones y en todo lo que hemos hecho y a lo que nos dedicamos, qué significa el tradicionalismo y qué tan distinto es del conservadurismo. ¿De acuerdo? Entonces eso va a llevarnos a entender cómo surge el marxismo cultural y cómo surge el conservadurismo, que es justamente lo contrario, ¿sí? Que lo podemos ejemplificar también en el caso de la historia de México, ¿de acuerdo? Si algo hubo en México que triunfó en el siglo XIX, fue justamente el liberalismo, ¿sí? De suerte que no se puede pensar que el liberalismo mexicano decimonónico que nos dio la experiencia política de la República, después del triunfo de la Reforma a partir de 1867, sea el mismo liberalismo que critican los filósofos euroasiáticos. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de liberalismo. Está el liberalismo anglosajón colonizador, globalista, y está un liberalismo revolucionario que viene desde el sur global, que es justamente el que se ha antepuesto a esa dominación, y en el caso de Europa y en el caso de México, a esa dominación monárquica. En México no tenemos esa vena monárquica ya desde hace mucho. Entonces, cuidado, porque sí estoy viendo que se está llevando todo a 2 espectros, y obviamente lo que tenemos que hacer es defender esa llama del tradicionalismo en el contexto, por ejemplo, pienso ahora en México, por eso este canal se llama Arcadia México, de la historia de nuestro país, ¿de acuerdo? Para, digamos, de algún modo discutir la preponderancia de México en el nuevo orden multipolar que está surgiendo. En fin, les acabo de decir únicamente para que vean lo más esencial de lo más esencial. ¿Quieren ustedes profundizar sobre estos temas y qué lugar tendrá México en el nuevo orden? Les invitamos a que adquieran nuestro más reciente libro, Paz Multipolar, que estamos ahora promoviendo y que está disponible con los enlaces que dejamos en la caja de la descripción. Adquiérenlo, tiene un precio con descuento para quienes entren a nuestra flamante tienda virtual, y ahí justamente estamos hablando de qué va a pasar con México, qué va a pasar con los BRICS, qué va a pasar con el petrodólar y dónde nos encontramos a nivel planetario, escenarios que podemos esperar a través de 7 capítulos profusamente ilustrados que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, para entender qué es lo que está